aquí estamos para seguir aprendiendo de que somos parte de la iglesia triunfante. Hemos estado viendo que los nombres y títulos de Satanás ejemplifican cuál es su carácter, cómo es el mismo diablo. Y es que tú necesitas entender, necesitas recibir en tu espíritu, necesitas saber en tu entendimiento lo que es el diablo y por qué Jesucristo vino a esta tierra para morir por nosotros y al tercer día resucitar de entre los muertos y después de resucitado darnos la potestad de ir y predicar el Evangelio, de ir y establecer su reino en esta tierra. Recuerda que el Padre nuestro dice, venga tu reino. Así que somos parte, por la sangre de Jesucristo, de su iglesia, que es una iglesia triunfante. Y estamos viendo esos nombres de Satanás. Y también veremos cómo es que el enemigo Satanás tomó señorío al apropiarse de la caída de Adán, al aprovechar la caída de Adán. Acusador de los hermanos. Leíamos en Apocalipsis 12:10, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. También el diablo es un engañador. Lo leíamos en Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El diablo es un engañador. Por eso debes de andar con cuidado en las redes sociales. Debes de andar con cuidado qué videos, qué mensajes, qué documentales, qué información, qué personas chatean contigo, qué sistemas, qué grupos, qué organizaciones, qué religiones, qué corrientes, qué ideología, porque hay un engañador, como dice Apocalipsis 12:9. Y también él es como un ángel de luz. No es un ángel de luz. Ya nunca más será un ángel de luz. Por eso dice 2 de Corintios 11:14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él un día era un ángel de luz, pero ahora es un ángel de las tinieblas. Él nunca más será un ángel de luz. Por eso él se disfraza como ángel de luz para arrastrar con él a la gente. Y mientras más gente engañe, más, no nada más lo seguirán, sino participarán de su condenación. Otro nombre, príncipe de la potestad del aire. Eso está en Efesios 2:2. Efesios 2:2 dice, ahora, príncipe de la potestad del aire, anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Aquí se le nombra príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. También veíamos que Él es el príncipe de este mundo. Él es, así lo leíamos en Juan 12:31, Juan 14:30, Juan 16:8 y Juan 16:11. Jesucristo mismo lo describe como el príncipe de este mundo. Así que exactamente Dios
no es el que tiene el control de este mundo. Exactamente, Dios no es el que gobierna este mundo, aunque te parezca inconcebible, porque porque esa es la idea de que Dios está en control. Por eso, cuando vemos cómo está la humanidad y el mundo, no se le puede echar la culpa a Dios. También se le llama el Dios de este siglo, segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, con D minúscula. Así que hay un Dios de este siglo. Y por eso necesitamos hablar de esta serie, La Iglesia Triunfante, basados en el libro La Iglesia Triunfante, porque muchísimos pastores, no nada más creyentes o congregantes, muchísimos pastores y predicadores ignoran quién es Satanás. Él es Dios de este siglo. Si las personas entendieran que Satanás es el Dios de este siglo, aclararía mucha de la confusión que tienen acerca de la maldad que existe en la tierra. Seguramente hoy abriste algún portal de noticias y violencia, inmoralidad, perversión, muertes, accidentes, pandemia. Y así es diario a cada momento. Algunas personas están tan asombradas con la maldad en el mundo que piensan que el universo es básicamente malo y no bueno. Algunas personas acusan a Dios de ser el autor y creador de la maldad. No nada más los ateos, no nada más los comunistas, no nada más los humanistas, sino que aún creyentes le están echando la culpa a Dios de sus males, de sus tragedias. Señor, ¿por qué si te sirvo? ¿Por qué me quitaste a mi papá? ¿Por qué me quitaste a mi abuelo? Si te sirvo, ¿por qué me haces esto? No nada más los ateos o agnósticos o comunistas le echan la culpa a Dios, sino los mismos creyentes. Hace algún tiempo leí el artículo de un periodista muy reconocido en los Estados Unidos. Decía que no era inclinado hacia la religión, que no pertenecía a ninguna iglesia, ni jamás lo había hecho. No creía que la Biblia era la palabra de Dios y tampoco sabía si Dios existía o no. En su artículo decía: los cristianos dicen que hay un Dios que creó todo y que Dios está manejando el universo. Lógicamente hablando, si parece ser que un ser supremo creó el universo, pero si Dios es el gobernador de este universo y está manejando todo, seguramente tiene las cosas hechas un desastre. ¿Por qué no pone fin a la guerra y a la pobreza y a la muerte de bebés inocentes? Este hombre, este periodista, estaba tratando de entender por qué un buen Dios que está gobernando el mundo permite que la maldad exista. Sin embargo, este periodista solamente había escuchado un lado de la historia. No sabía que la Biblia dice que Satanás es el Dios de este siglo, como dice 2 de Corintios 4:4.
Si este periodista hubiera conocido y creído la Biblia, habría sabido que Dios creó en el principio el mundo y vio que todo era bueno. Génesis 1:10. Vamos a leer otra vez, porque esto es tan poderoso que el diablo no te lo va a robar. Recuerda, el que roba la semilla es Satanás. En la parábola del sembrador vemos que la semilla fue sembrada y una parte cayó en el camino y las aves vinieron y devoraron esa semilla. Aún en esto hay que tener bastante cuidado, porque la buena palabra, la buena semilla que recibes, el enemigo te la puede robar fácilmente. Por eso hay necesidad de la repetición, de estar repitiendo esto, y luego de que tú estés escuchando esta verdad, la estés escuchando, para que nadie te la robe. Y yo tengo que insistir en esto. Dice Génesis 1:10, leamos por favor. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Lee conmigo, y vio Dios que era bueno. Verso 12 de Génesis 1. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Lee conmigo al final. Y vio Dios que era bueno. Ahora capítulo 1, verso 18. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Lee conmigo, por favor. Y vio Dios que era bueno. Ahora 1:21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y le podríamos agregar, y vio Dios que era bueno y bonito, que era bueno y chulito. Esas aves, por donde quiera que ves hacia la creación de Dios. Y te quiero decir que no existe la madre naturaleza, ni existe la madre tierra. No hay madre naturaleza, y no hay madre tierra. Es Dios, fue Dios el creador de todo lo que existe en los cielos, en los bosques, en las montañas, en los mares. Es Dios y fue Dios el creador. Por eso aquí dice, y vio Dios que era bueno, y yo le puedo agregar, bueno y bonito, bueno y chulito. Ahora Génesis 1:25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Ahora Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1 nos dice que todo lo que Dios creó era bueno. Y aquí dice, era bueno en gran manera. Santiago 1:17. Vayamos a Santiago, al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Y dice,
Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios todo lo que hizo fue bueno. Todo lo que hizo fue bueno. Por favor, encáusate correctamente. Todo lo malo no viene de Dios. Todo lo maligno no viene de Dios. Todo lo trágico, todo lo dramático, todo lo de muerte, enfermedad, no viene de Dios. Por eso estamos leyendo capítulo 1 de Génesis. Los cielos son los cielos de Jehová. Y ahora veamos Salmos 8. Vayamos al Salmo 8. Digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Salmos capítulo 8, del verso 4 al 6. Dice de la siguiente manera, un capítulo tan precioso, el Salmo 8, verso 4 al 6. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Fíjate cómo dice, le hiciste, se está refiriendo al hombre, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Se refiere al hombre, a la creación de Dios, el hombre. Dios lo puso como Señor sobre esta creación. Ahora vayamos a otro salmo, por favor, al Salmo 115, 16. Ese es el tema de hoy, de cómo Satanás tomó posesión del señorío que perdió el hombre. ¿Tú cuándo entiendes, de acuerdo a la Biblia, que Dios puso como Señor al hombre? Y luego ese hombre perdió ese señorío. ¿Quién tiene ese señorío sobre esa tierra? Ya no es el hombre. Desde aquel entonces es Satanás el que tiene el señorío en esta tierra. Salmo 115, en el verso 16. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Por eso ahora, al ser redimidos por la sangre de Jesucristo y ser parte de la iglesia triunfante, Jesucristo nos vuelve a dar el señorío sobre esta tierra, pero ahora hay que poseer esta tierra. Ahora hay que tomar posesión de esta tierra, porque esta tierra ha sido ocupada por el Dios de este siglo. Por eso Satanás tomó posesión del señorío que perdió el hombre. Como ya acabaste de leer en el Salmo 8 y en el Salmo 115, y hay más escrituras, en el principio Adán tenía el señorío sobre este mundo, y en este sentido fue hecho con D minúscula el Dios de este mundo. Pero cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, sus ojos fueron abiertos y conocieron el bien y el mal. Eso está en Génesis 3, versos 6 al 7.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Dios había ordenado a Adán y Eva que el día que comieran de ese fruto, morirían. Ellos no murieron físicamente, murieron espiritualmente. Cuando esto sucedió, fueron cortados o separados de Dios. Porque la muerte espiritual es separación de Dios y el hombre. Por la muerte espiritual, el hombre y la mujer están separados de Dios. Y cuando vienen a Jesucristo, viene la vida eterna, la sangre de Jesucristo. Hacia un lado la muerte espiritual y entroniza la vida eterna, la vida de Dios. Por este acto de desobediencia, Adán entregó su dominio de este mundo al diablo. La Biblia sustenta el hecho que Adán le vendió su dominio a Satanás a través de la desobediencia y le permitió que se volviera el Dios de este siglo, con D minúscula. Lee el pasaje donde Satanás pone en tentación a nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Lucas 4:1. Aquí conocemos esta situación. ¿Cómo es que Satanás le ofrece los reinos al Señor Jesucristo? ¿Que no Jesucristo ya era el dueño de los reinos? No. Pero Satanás le ofrece los reinos de este. ¿Y cómo es que él se apropió de los reinos y ahora hasta se atreve a ofrecérselos a nuestro Señor Jesucristo? Leamos detenidamente, por favor, Lucas 4:1. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Versículo 2. Por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Ahora el verso 5 al 8. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Que no Dios es el dueño? ¿Que no Dios ya estaba en control? ¿Que no Dios es el que gobierna los reinos o las naciones? No. Aquí Satanás le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Esto para los teólogos no ha sido muy claro cuando tienen otra idea preconcebida. Por eso el Padre nuestro dice: venga tu reino, venga tu reino. Y dice el verso 6, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. A mí me ha sido entregada. ¿Cuándo se le entregó? ¿Dios le entregó esa autoridad a Satanás? No. ¿Cuándo le fue entregada esta potestad? Cuando el hombre obedeció a Satanás. En San Lucas 4, en el verso 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Luego dice en el versículo número 5 al 8, acompáñame a Lucas 4, del verso 5 al 8.
Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Está hablando de una potestad, o sea, de una autoridad o de un dominio que él recibió. Esta potestad a mí me ha sido entregada. ¿Quién le dio esa autoridad? Verso 7. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En este pasaje hay varias verdades bíblicas que debemos notar. Pastores y ministros me han dicho: Satanás solamente le estaba mintiendo a Jesús al decirle que le daría toda autoridad sobre los reinos de la tierra, pues no tiene autoridad sobre ellos. Pero Satanás sí tiene esa autoridad, pues los reinos de la tierra le fueron entregados por Adán cuando pecó contra Dios. La Biblia amplificada muestra esto aún más claro de Lucas 4, 5 al 6. Después el diablo lo llevó a una alta montaña y le mostró todos los reinos del mundo habitable en un lapso de tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, y le dijo a él: te entregaré a ti todo este poder y autoridad y su gloria, pues se me ha sido entregado, y yo lo doy a quien quiera. ¿Quién le entregó los reinos de este mundo a Satanás? ¿Quién es el que le dio esa autoridad a Satanás para que ahora Satanás siga gobernando este mundo con muerte, con enfermedad, con tragedias, con guerras, con homosexualismo, lesbianismo, satanismo, humanismo, comunismo, socialismo, hambre, crisis económicas, crisis políticas, odios, emboscadas, droga y tráfico de drogas? ¿Quién le entregó los reinos de este mundo a Satanás? ¿Fue Dios? No. Dios originalmente se los entregó a Adán. Lo vemos en Génesis capítulo 2. Pero cuando Adán pecó y desobedeció, renunció a su derecho sobre ellos, y por esto Satanás los tomó en dominio. Sabemos que Satanás no tenía autoridad sobre el mundo antes de que Adán se la diera, pues cayó del dominio que poseía. Vemos esto en Ezequiel 28, 16 al 18 y Lucas 10, 18. Vayamos a Lucas capítulo 10, verso 18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora Ezequiel capítulo 28, del verso 16 al 18. Ezequiel 28, 16 al 18 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría
a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré, nota la frase, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Adán entonces tenía originalmente el dominio y la autoridad sobre la tierra, pero se la entregó en las manos de Satanás cuando desobedeció el mandamiento de Dios. Romanos 5:14. ¿Qué dice Romanos? Capítulo 5, verso 14. Romanos dice que cuando tú obedeces a alguien, eres siervo de aquel a quien obedeces. Leamos Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El cual es figura del que había de venir. Y luego, capítulo 6 de Romanos. En el verso número 10, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Verso 12, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. 14, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero observa bien el verso 15 y 16. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Aquí hay una verdad que nos permite entender más y mejor lo de Génesis 3, cuando Adán se sometió a Satanás, cuando Adán obedeció a Satanás. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Adán entonces tenía originalmente el dominio y la autoridad sobre la tierra, pero se le entregó en las manos de Satanás cuando desobedeció el mandamiento de Dios, como leíamos en Romanos 5:14. Fue ese el momento en que se convirtió en el Dios de este siglo, de Dios de minúscula. También, si Satanás no tenía la autoridad sobre los reinos de la tierra, entonces la Biblia estaría mintiendo cuando afirma que Jesucristo fue tentado por el diablo, como lo acabamos de leer en Lucas 4:2. Si Satanás no tuviera autoridad y verdadero dominio, esa no habría sido una verdadera tentación para Jesucristo. Pero la Biblia la llama una tentación. Lucas 4:1-2. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Entonces Satanás sí tenía autoridad y dominio en la tierra, debido a que pudo tentar a Jesús con esto.
Satanás tomó entonces el lugar de dominio y autoridad de Adán en la tierra. ¿Pero es esto el final de todo? Enfáticamente no. El plan de salvación, el plan de redención, estaba en el corazón de Dios, en el gran amor de Dios. Por eso es muy importante que si tú ya estás en el plan de salvación, crezcas en ese plan, lo conozcas primeramente, el plan de redención. Lamentablemente hay muchos cristianos que no conocen suficiente del plan de redención. Y luego, hay una humanidad perdida que necesita conocer el plan de salvación. Es ahí cuando Jesucristo comienza a gobernar las vidas. Comienza a gobernar las personas. Cuando el plan de salvación llega a una familia es cuando Jesucristo ahora sí comienza a gobernar esa familia. Satanás entonces tomó el lugar de dominio y autoridad de Adán en esta tierra. Dios envió a Jesucristo a la tierra para que redimiese a la raza humana y para restaurar al hombre la autoridad y dominio que había perdido. Y a medida que el hombre ejercita la autoridad que se le dio en Cristo Jesús, lleva a cabo los planes y la voluntad de Dios sobre la tierra. Por eso el cuerpo de Cristo es la iglesia triunfante. Y cada cristiano y cada cristiana necesita saber que es parte de la iglesia triunfante y conocer cuáles son sus derechos en Cristo Jesús y ejercer esos derechos. Sin embargo, hasta que el arrendamiento de Adán no termine, eso es, hasta que el tiempo como lo conoce, hasta que el tiempo como lo conocemos termine y Satanás reciba el juicio final de Dios, Satanás seguirá teniendo autoridad para estar aquí. Vamos a repetirlo. Necesitas digerir esto. Sin embargo, hasta que el arrendamiento de Adán no termine, eso es, hasta que el tiempo como lo conocemos termine, y Satanás reciba el juicio final de Dios, Satanás seguirá teniendo autoridad para estar aquí. Recuerda que en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo entraba a la sinagoga, muchas veces las personas que estaban poseídas por demonios clamaron. En Mateo 8:29, por ejemplo, observa Mateo 8:29. ¿Qué tienes? Clamaron. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Fíjate cómo estaban hablando los demonios. Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Entonces hay un tiempo donde ellos serán atormentados cuando termine el arrendamiento que Adán le dio a Satanás. Mateo 8:29 dice: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Satanás sabe que su tiempo en la tierra se está terminando. Esto lo dice claramente Apocalipsis,
capítulo 20, verso 10. Satanás sabe que su tiempo en la tierra se está terminando y sabe que su inminente tormento y perdición están profetizados en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego, en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Día y noche por los siglos de los siglos. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Él lo sabe. Pero nosotros necesitamos aprovechar el tiempo y empezar a predicar. ¿Sabes cómo gobierna también la iglesia triunfante? Predicando, evangelizando, llevando la palabra a los perdidos, llevando la palabra a las familias, llevando la palabra a las colonias, a los fraccionamientos, a los pueblos, a los barrios. Vamos a ver el otro punto. El dominio de Satanás después de su caída también abarca los lugares celestiales. No nada más en esta tierra, sino arriba de esta tierra. Lo dice claramente Efesios 6, verso 12. Efesios 6, 12 nos dice que el reino de Satanás no solo abarca este mundo, también incluye los lugares conocidos en la Biblia como las regiones celestiales o lugares como las regiones celestes o los lugares celestiales. Leamos por favor, acompáñame a Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El lugar de huestes espirituales de maldad. Una nota al margen de mi Biblia King James o la Biblia del Rey Santiago dice, es una Biblia al inglés, versión americana, dice, espíritus malignos en los lugares celestiales. Entonces podríamos leer este versículo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Por esto sabemos que Satanás gobierna en los lugares celestiales. Ahora ya entenderás por qué los huracanes, por qué la erupción de volcanes, por qué tantas cosas que van a suceder en la luna, en el sol, los eclipses, etcétera. Tantas cosas se le llama fenómenos naturales. Pero esos fenómenos naturales están causando también tragedias. Tragedias. Cuando hay huracanes, cuando hay tifones, cuando hay lluvias desastrosas. Por eso hay necesidad de que en la oración tú aprendas a tomar autoridad. No contra Dios, por favor. El nombre de Jesús no se usa para mandar a Dios. No. El nombre de Jesús es, por un lado, pedirle a Dios en una conversación, en un diálogo amoroso y respetuoso.
Pero para tomar autoridad, no te diriges a Dios nuestro Padre, te diriges a esos demonios. Te diriges a esos demonios ordenándoles en el nombre de Jesús. Es ahí cuando el nombre de Jesús se usa con autoridad. Por eso toma autoridad sobre ese virus, sobre esa enfermedad, sobre esos microbios, sobre esas bacterias, sobre toda clase de mal, en el nombre de Jesús. ¿No has aceptado a Jesucristo? Hoy te animo a que lo aceptes. Di conmigo: Señor Jesucristo, perdóname todos mis pecados. Perdóname todas mis desobediencias. Me rindo a ti completamente. Cambia mi vida y transforma mi vida. Lléname, Señor, de tu Espíritu Santo. Lléname, Señor, de tu palabra. Y aquí está mi vida, para que me enseñes tu palabra y me enseñes también a tomar dominio sobre esta tierra, porque desde ahora soy parte del cuerpo de Cristo. Soy parte de la iglesia triunfante. Amén. Muchas gracias, Señor. Y a ti muchas gracias por conectarte en esta hora triunfante. Dios te bendiga mucho.